Estimados alumnos, vamos a empezar a hacer el tema de algunos ejercicios en este video y vamos a continuar con el próximo video. Y bueno, vamos a hacer más o menos 2 videos de 20 minutos para hacer unos 5 ejercicios sobre AM completa y doble banda lateral. Ojo, los ejercicios pueden llegar a tener errores, o sea, esa es una propuesta de solución que yo les doy. Ustedes la tendrían que revisar y si tienen alguna duda o ven algún error, pueden corregirlo. Por ejemplo, en el ejercicio número 6, en el ejercicio 11, la expresión de AM que se expresa ahí es 0,14 coseno de 2pi 10 a la quinta t, 0,14 corchete, hay un 0,14 ahí adentro que tienen que tachar, y dice 0,75, eso es correcto, coseno de 2pi 5 10 al cubo t, cierro corchete, coseno de 2pi 10 a la quinta t. De cualquier forma, yo esto después se lo mando por correo, pero esta solución es la que tienen que corregir en el ejercicio 11, ¿no? Ese es en el segundo video. Bueno, empecemos con los ejercicios. Vamos a hacer el ejercicio 1. Dice un transmisor de AM que trabaja en 27 MHz, significa que la frecuencia portadora es de 27 MHz, desarrolla 10 watts de potencia portadora, o sea, la potencia portadora es igual a 10 watts sobre 50 ohms de carga, o sea, no es una potencia normalizada, sino que está medida sobre 50 ohms. Se modula con 2 kHz, significa esto que está modulada la portadora de 27 MHz por un tono de 2 kHz, no sé la amplitud del tono, variando el índice de modulación entre 20% y 90%. O sea, 20,02, 90, 0,9. Ahí podemos sacar la amplitud del tono, ¿no? Determinar las componentes de la señal AM, el máximo y mínimo voltaje de la señal AM para ambos casos, en función del tiempo, y el punto C es voltaje de las bandas laterales en los casos mencionados. Bueno, acá tenemos la solución del ejercicio. Vemos que la frecuencia portadora es de 27 MHz. La frecuencia de la modulante 2 kHz. La potencia de la portadora es 10 watts. Tiene una resistencia de 50 ohms. Y el índice de modulación es 20% y 90%. Yo voy a hacer el cálculo para 20%, o sea, para un índice de modulación de 0,2, y ustedes hacen el cálculo para 0,9 en sus casas. ¿Bien? Entonces, dice expresar la señal modulada, la expresión de la onda modulada. Bueno, phi de AM, que significa la expresión de la onda modulada, es AC, corchete 1 más M, coseno de 2pi FM por T. Cierro corchete, coseno de 2pi FC por T. Bueno, yo necesito llenar todo, por ejemplo, AC. ¿Cuánto vale AC? ¿Tengo que calcularlo? Lo tengo. M, ¿cuánto vale? Bueno, en este caso va a ser 0,2. FM, lo tengo. 2,10 al cubo. FC, lo tengo. 27,10 a la sexta. Bueno, entonces me está faltando AC. Entonces, bueno, para sacar AC tengo la potencia. De la señal portadora, 10 watts. La potencia de la señal portadora es igual a C cuadrado sobre 2R0. Entonces, para sacar AC, ¿qué hago? AC, aplico esta expresión. AC es igual a la raíz cuadrada de PC por 2R0. Me da 31,6 voltios. Ahora puedo expresar la señal de AM en el dominio del tiempo. ¿Ven? 31,6 voltios, corchete, 1 más 0,2, coseno de 2pi, 2,10 al cubo t,
cierro corchete, coseno de 2pi, 27/10 a la sexta t. Luego tengo el punto B, que me dice calcule la amplitud máxima y la amplitud mínima de la señal modulada. La amplitud máxima, fíjense que es cuando el coseno vale 1. Coseno de 2pi fmt, cuando vale 1, entonces la amplitud máxima va a ser AC1 más m. Y cuando el coseno vale menos 1, voy a tener el valle de esa señal modulada, que no puede tocar el 0, ni ser negativo, porque si no, tendría una sobremodulación. Para eso, fíjense en el gráfico de la señal modulada en AM por un tono. Y entonces la amplitud mínima sería AC1 menos M. ¿Bien? Entonces, calculo las dos y me da 37,9 voltios la amplitud máxima y la amplitud mínima 25,9 voltios. El punto C quiere calcular el valor del voltaje, la tensión de cada una de las bandas laterales, para lo cual lo hacemos matemáticamente y después lo calculamos para verlo bien. Fíjense, escribí la señal de AM con otra expresión, ahora destacando la doble banda lateral. Acá tengo la señal portadora, AC coseno de 2pi fc por t, y acá tengo la doble banda lateral, AC por m coseno de 2pi fmt, coseno de 2pi fc por t. Coseno por coseno me da 1/2 del coseno suma más 1/2 del coseno diferencia. Eso lo sacamos de las identidades trigonométricas. Entonces acá escribo de vuelta abajo AC coseno de 2pi fc por t. A mí me interesa sacar la doble banda, el voltaje de cada una de las bandas laterales. Entonces voy a desarrollar la doble banda lateral. Miren, AC por m sobre 2 coseno de 2pi fc más fm por t, coseno suma, AC por AM sobre 2 coseno de 2pi fc menos fm por t, coseno diferencia. ¿Ven? Entonces, cada una de las bandas laterales va a valer AC por m sobre 2, 31,6 voltios. Con eso terminamos el primer ejercicio. El segundo ejercicio, un poquito más completo, la idea es que ustedes practiquen las fórmulas que vieron en la teoría, usen las fórmulas que vimos en la teoría y saquen conclusiones, aprendan a usar estas expresiones y estas fórmulas, aprender el idioma, cómo se expresan estos ejercicios. Bueno, este es el ejercicio 3. Dice, en un modulador transmisor de AM se inyecta una señal senoidal, o sea, un tono modulante, una señal senoidal modulante de 1 kHz y 4 volt pico a pico de amplitud. O sea, la amplitud del tono es la mitad, 2 voltios, porque me está dando la amplitud pico a pico. En su salida, ese modulador, esa caja cerrada modulador, transmisor de AM, se visualiza a la salida, a través de un osciloscopio, la siguiente forma de onda. A máximo, fíjense que es pico a pico siempre, de acuerdo al gráfico, ¿no? Nos referimos al gráfico que tenemos abajo. 48 voltios. Y a mínimo, pico a pico, también, 24 voltios. Se asume que la frecuencia de aportadora es 1 MHz. Bueno, determinar la amplitud de la portadora, determinar la amplitud de la modulante y el índice de modulación. En el punto A. En el punto B, expresión de la onda modulada en AM en el tiempo. Bueno, vamos a ver la solución.
Bueno, fíjense, yo tengo una señal modulante de 1 kHz, una amplitud pico a pico de la señal modulante de 4 voltios, pico a pico, una amplitud máxima pico a pico de 48 voltios y una amplitud mínima pico a pico de 24 voltios. La expresión de amplitud máxima la vimos en el ejercicio anterior, es 1 más m AC por AC. Como es amplitud pico a pico, entonces sería 2 a máxima, 2 AC por 1 más m. La amplitud mínima sería 1 menos m por AC, pico a pico, 2 mínimo igual a 2 AC por 1 menos m. Pongo las expresiones acá, esta expresión es pico a pico, 48 voltios es igual a 2 por AC por 1 más m, 24 voltios es igual a 2 por AC por 1 menos m. Son 12, en realidad yo lo que quiero hallar acá, y quiero hallar AC y el índice de modulación m. Tengo dos incógnitas y tengo dos ecuaciones. Resuelvo el sistema de ecuaciones como se les da la gana a ustedes. Yo tengo una solución sencilla, sumo 48 voltios más 24 voltios y me queda 4AC. En esta expresión puedo sacar AC, 18 voltios. Bien, si resto 48 voltios menos 24, me da 4AC por M. Entonces acá puedo hallar M, el índice de modulación, que va a ser 18 sobre 3, 0,3, 0,3 o un tercio. De acá puedo sacar la amplitud de la modulante, AM, que actúa dentro del modulador. Y veo acá 18 sobre 3, que son 6 voltios. Pero fíjense en un detalle. Nosotros centramos 2 voltios. 4 voltios pico a pico, 2 voltios amplitud pico. Y sin embargo, está modulando 6 voltios. ¿Qué significa? Que a la entrada, la señal modulante sufre una amplificación de voltaje por 3. O sea, cuando entro 2 voltios, modula 3 voltios, 6 voltios. Si entro 3 voltios, ¿cuánto va a modular? 9 voltios. Si entro 4, va a modular 12 voltios. ¿Bien? O sea, este es mi sistema. He descubierto que en esa caja cuadrada que llamo modulador transmisor de AM, a la entrada de la modulante tiene un amplificador por 3. Entonces, todo voltaje que ingrese como modulante va a ser multiplicado por 3. Además, esa caja, modulador transmisor, tiene su propia portadora que no cambió, que es 1 MHz y que se mantiene constante en amplitud y en frecuencia. Por lo menos es lo que tengo determinado en este ejercicio. Bien, el punto B tendría que expresar la señal modulada en AM. Entonces la expreso, ¿ven? 18 voltios, 1 más 1/3 coseno de 2pi 10 al cubo por coseno de 2pi 10 a la sexta t. Estos valores 18 y 1/3 los he hallado en el punto anterior. Bueno, el punto C nos está pidiendo potencia eficaz de la onda modulada sobre una carga de 50 ohm de la onda modulada P de AM. Y el punto D, fíjense, dice potencia de la portadora y de cada una de las bandas laterales.
El punto C, AC cuadrado sobre 2R0, AC cuadrado por M cuadrado más AC cuadrado por M cuadrado sobre 4R0, ahí está expresado, 3,4 watt la potencia de la 3,4 watt la potencia de la portadora, 0,18 watt la potencia de las dos bandas laterales, sumada a las dos me da la potencia de AM, 3,42 watt, expresado en dB watt, 5,34 dB watt, o sea, 3, logaritmo de 10, logaritmo de 3,42, me da 5,34 dB watt. Si lo quiero pasar a dBm, watt a miliwatt, tengo que multiplicar por 1000. Bueno, dB watt a dBm, sumarle 30 dB. 5,34 dB watt, 35,34 dB. En el punto D, la potencia de la portadora la tenemos calculada 3,24 watt, 35,1 dBm, 5,1 dB watt. Fíjense que entre dBm y dB watt hay 30 dB de diferencia. Potencia de una banda lateral, ¿qué hago? La potencia de la doble banda lateral, 0,18, la divido por 2, 0,09 watt. Bueno, menos 1,04 dB watt, 28,95 dBm. En el punto E me está diciendo, ahí entramos en el tema interesante, un tema particular, ¿cuál es el índice de modulación si ahora la señal que se inyecta en el transmisor es 6 volts pico a pico de amplitud? Bueno, si es 6 volts 5 a pico de amplitud, significa que son 3 voltios pico de amplitud. Si tengo 3 voltios pico de amplitud, como tengo un amplificador a la entrada por 3, entonces la amplitud del tono que va a modular va a ser 9 voltios. El índice de modulación, la amplitud de la portadora se mantiene constante, entonces el índice de modulación va a ser 9 voltios dividido 18 voltios, 0,5. Y el punto F me pregunta cuánto tiene que ser la amplitud de la modulante para obtener un índice de modulación 0,9. Entonces, si yo quiero tener 0,9, AM sobre 18 voltios, 18 voltios se mantiene porque la amplitud de la portadora se mantiene, entonces voy a tener AM de 16,2 voltios. Pero a la entrada voy a tener una división por 3, 5,4 voltios. ¿Bien? Y con eso obtengo todos los resultados que me están solicitando en este problema. ¿Bien? Esto cortamos ahora la grabación y continuamos con otra grabación con el resto de los problemas. Muchas gracias.